divide en tolerancia central y tolerancia periférica. La tolerancia central y periférica las vamos a dividir en cuanto a linfocitos T y linfocitos B, los vamos a ir viendo aparte. ¿Ya? Vamos a empezar con la tolerancia central de los linfocitos T. ¿Cuáles son los mecanismos de la tolerancia central? Apoptosis, habíamos dicho, regulación por parte de los linfocitos T reguladores. ¿Qué de diferente ven en estas imágenes? Acá en esta primera imagen es normal para que se active un linfocito T. Ustedes ya la conocen, ¿no? ¿Cómo se activa un linfocito T? Una célula epitelial tímica puede realizar la presentación antigénica de los antígenos propios o en todo caso células dendríticas tímicas que también están en el timo. Entonces, células dendríticas tímicas o células epiteliales o reticulares tímicas realizan la presentación de antígenos propios a un linfocito T inmaduro. En caso de que ese linfocito T reconozca nuestro antígeno propio y se active, se convierte en un linfocito T autorreactivo, ¿no? Es decir, un linfocito T que puede reaccionar contra nuestros propios antígenos. Por tanto, ¿cuál es la conducta que se va a tomar en estos linfocitos T que tienen gran afinidad por los autoantígenos? La apoptosis, ¿no? Que es el proceso de selección negativa que nosotros ya hemos conocido cuando hablábamos sobre maduración de linfocitos T. Ese es un tipo de mecanismo de selección positiva. En este caso, para que se realice la presentación antigénica y para que exista este mecanismo de regulación que active mecanismos de apoptosis celular, necesitamos una molécula importante que no es nada más que un factor de transcripción nuclear, que se conoce como aire, ¿no? Que habíamos dicho que era una molécula reguladora de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, si esta participa, ayuda a activar este mecanismo de tolerancia central. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón, ya sea genética, adquirida, deja de expresarse la molécula aire? Puede no haber una adecuada presentación antigénica. Este linfocito T autorreactivo puede no activar el mecanismo de la apoptosis celular, ¿no? No hay falla de la selección negativa, significa no hay apoptosis celular, y este linfocito T autorreactivo va a viajar a los órganos linfoides periféricos, es decir, los ganglios linfáticos, el vaso, puede ser lugar donde va a esperar a que en algún momento le presente el autoantígeno. Si le presentan el autoantígeno, va a reaccionar contra esto, ¿no? Si, por ejemplo, una célula presenta un autoantígeno, reacciona contra la célula y la va a destruir, generándose de esta manera enfermedades de tipo autoinmune. Por eso esta molécula aire es sumamente importante para contribuir en este proceso de regulación o de apoptosis de linfocitos T autorreactivos. La diferenciación de linfocitos T reguladores. ¿Qué tipos de linfocitos T en etapa de maduración pueden diferenciarse en linfocitos T reguladores? Los que tengan poca afinidad por los autoantígenos. Si tienen poca afinidad por los autoantígenos, no se va a activar la apoptosis celular, ¿no? Pero puede hacer que este linfocito T se diferencie en linfocito T regulador. Y gracias a que el linfocito T regulador se diferencia, puede ayudar a nivel del timo a destruir otros linfocitos T autorreactivos o de lo contrario, viajar a los órganos linfoides periféricos para continuar estos mecanismos de regulación. ¿Ya? Entonces, a nivel central, los dos mecanismos importantes de la tolerancia es la apoptosis celular o la activación de linfocitos T reguladores, ¿no? No se olviden, esos dos son los mecanismos de regulación. Esto, lo de la apoptosis, ustedes ya conocen, ¿no? Cómo se activa la apoptosis celular. Ahí están especificando dos vías, ¿no? La vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o mediada por receptores de muerte celular. Esta vía ya la conocen, ¿no?
Si les pregunto en su examen final. No. ¿Para qué se En general, hay dos vías importantes de activación de la apoptosis celular. La vía extrínseca, esta vía extrínseca que ustedes ven acá está mediada por moléculas de muerte celular denominadas FAST y su ligando y el factor de necrosis tumoral y su ligando. Cuando estos se activan o cuando la célula tiene algún defecto, alguna alteración, se activan y se expresan las moléculas FAST, las moléculas de muerte celular, ¿no? Si se unen al ligando, empieza la activación, mandando señales intracitoplasmáticas. En general, a nivel del citoplasma, hay varias moléculas denominadas caspasas, las que van a activar mecanismos de muerte celular. Las vamos a dividir en dos grupos, caspasas iniciadoras y las caspasas ejecutoras. Las iniciadoras son las que van a iniciar esa cascada de señalización para la activación de la apoptosis celular, y las ejecutoras las que obviamente de manera directa ya van a activar todo el proceso de fragmentación de todos los componentes intracitoplasmáticos y la formación de vesículas apoptóticas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las caspasas iniciadoras? Por lo general son las caspasas, la caspasa 8, la caspasa 9. A nivel de la vía extrínseca se activa la caspasa 8. A nivel de la vía intrínseca o mitocondrial, la caspasa 9. Estas son las caspasas iniciadoras. ¿Ya? Entonces, a nivel extrínseco se activan estas caspasas, la caspasa 8, las que van a dar lugar a que se activen las caspasas ejecutoras, que son en general la caspasa 7, la caspasa 3, las que van a activar la apoptosis celular. A nivel mitocondrial, necesitamos sacar de la ayuda de una familia de moléculas que se conocen como las moléculas BCL. Dentro de las moléculas BCL las dividimos igual en dos grandes grupos: las BCL proapoptóticas y las BCL antiapoptóticas. Entonces, si predominan las BCL proapoptóticas, como ser las moléculas VAX, ¿no? Las moléculas VAC y otras moléculas que participan, las moléculas Diablo también, entonces, ¿qué van a hacer? Estimular a nivel mitocondrial para que se libere gran cantidad de citocromo C. El citocromo C se une a otras moléculas proapoptóticas, como la APAC1, y estas van a activar las caspasas iniciadoras. En este caso es la caspasa 9, ¿no? Estas activan a las caspasas ejecutoras, quienes ya ayudan a que se lleve a cabo la apoptosis celular propiamente dicha. Entonces, este es un paso o conocido como la deleción o la selección negativa, ¿no? La apoptosis. A nivel central, entonces, solamente hay dos: la apoptosis y la activación de linfocitos T reguladores. ¿Qué pasa a nivel periférico con los linfocitos T? Habíamos hablado aquí de la apoptosis, también están la anergia y los linfocitos T reguladores. ¿Qué significa anergia? Cuando el linfocito T autoreactivo es afuncional, no se logra activar. A pesar de que no se ha destruido, no se logra activar. Entonces, la exposición de linfocitos T maduros a un antígeno propio sin coestimulación o inmunidad innata puede hacer que las células sean incapaces de responder a un antígeno. ¿Por qué habla de moléculas de coestimulación? Normalmente, ¿cómo se activa un linfocito T? Si ustedes recuerdan, les había dicho que hay tres condiciones importantes para que se active un linfocito T. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Sí? Citoquinas. ¿Ya? Entonces, esas se llaman señal 1, señal 2, señal 3. Entonces, si es que no se completan las tres señales, tampoco se activa un linfocito T autorreactivo. Entonces, los linfocitos T autorreactivos pueden perder la capacidad de responder a un antígeno, pueden no reconocerlo, porque la señal 1 es bastante prolongada, o no hay señal 2, estamos hablando de que no hay segunda señal de estimulación,
Y la tercera la lleva la anergia. Hemos avanzado este tema con ustedes y ya hemos terminado. No. ¿Sí? Las células anérgicas muestran un bloqueo de la transmisión de señales inducida por el TCR. Puede haber un descenso o disminución de la expresión de este receptor TCR, ¿no? Eso significa alteración en la señal 1 de activación. El reconocimiento de un antígeno propio puede activar la ubiquitina, ligasas celulares que ubiquitinan proteínas asociadas al TCR y las dirigen a degradación proteínica en proteosomas o lisosomas. ¿Qué significa? Que no va a haber un TCR que exprese un linfocito T autosreactivo, por tanto, no hay señal 1 de activación. Si los linfocitos T pueden reconocer antígenos propios, pueden unirse a receptores inhibidores de la familia de los CD28, cuya función es terminar las respuestas de los linfocitos T. ¿Se acuerdan de esta molécula? Compite por las moléculas B7, ¿no? B71, B72 o CD80 o CD86. Entonces, si aumenta la producción de la CTLA4, va a inhibir la señal 2 de activación. U otro receptor inhibidor, el PD1, que de igual manera, al unirse a sus ligandos, evita la señal de coestimulación. Por otra parte, ¿qué puede pasar con las células presentadoras de antígenos? Pueden expresar pocas moléculas B7 en la superficie. Eso hace que también se inhiba la activación de linfocitos T autosreactivos. Primero de cada fila. Empezaremos, compañero. Ya. Me vas a decir, esta es la respuesta normal para la activación del linfocito T, a un linfocito T virgen, a un linfocito T efector. ¿Acá qué moléculas están expresando para que se dé lugar a la activación? El B7 también está Ya, muy bien, entonces esta parte es la presentación antigénica. HLA, el antígeno, el receptor TCR, y estas son las moléculas ¿qué colaboran? las coestimulantes para llevar las señales y que se active un linfocito T virgen. Ya. Ahora, ¿qué está pasando acá? Vamos a continuar. Acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué molécula le falta? La B7. La B7 falta acá. Ya. ¿Y acá? ¿Por aquí? Ah, no. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué está pusiendo? La presentación. ¿Cómo se está inhibiendo el linfocito T autosreactivo? El CTLA4. Ya, ¿qué hace el CTLA4? Está presentando la molécula. El CTLA4 no realiza presentación de nada. Inhibiendo. Sí, se inhibe muy bien, se inhibe la activación del linfocito T. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos tipos de anergia conocen relacionada a un linfocito T autosreactivo? Hasta el momento hemos visto una, la inhibición de la expresión de las moléculas B7, después la inhibición de la coestimulación, no hay un CD4, tampoco las moléculas B7, acá se activa la CTLA4. ¿Qué más? Bueno, no, es anergia, la apoptosis es aparte, ¿no? La anergia es cuando un linfocito T no es funcional. Sabemos que puedes reconocer un antígeno autosreactivo, pero no logra activarse, ¿no? Por varias razones. Seguimos con los mecanismos de activación. ¿Ahí qué está sucediendo? En la A. ¿Es un mecanismo normal? ¿Es un mecanismo normal o no? Sí, no es. Ya. Tienes que estar seguro. Es un mecanismo normal, ahí vemos la primera señal y segunda señal de activación.
Y esto da origen a que se active un linfocito T, pero además de que active mecanismos de proliferación, ¿no? Y expansión clonal. Pero ¿qué pasa acá? ¿Tu compañera? Aquí. ¿Cuál es el mecanismo de inhibición? Aquí están las dos, mira. CD28, CTL4, ambas están aquí. La CTLA4 vemos que tiene más afinidad, entonces va a predominar la inhibición. Y aquí, ya, pero ahí hay otra célula más. Hay otra célula más. Célula desreguladora. La célula desreguladora también está compitiendo por el receptor B7. Eso también hace que el linfocito T sea anérgico a funcionar. Entonces hay varias maneras para que el linfocito T no complete su, no se diferencia del linfocito T virgen al linfocito T efector. Las células anérgicas foliculares pueden presentar antígenos propios autoreactivos a los linfocitos T sin expresión de coestimuladores, manteniendo la tolerancia. Eso ya habíamos visto. Aquí. ¿A quién le toca? ¿Qué le falta? Sí, ¿qué le falta? Esto es anergia, el mecanismo de anergia. ¿Y qué le falta? B7. B7. ¿Qué le falta? ¿Qué molécula le falta para que se active? B7. Molécula B7. En la supresión estamos hablando de la mediana por linfocitos T reguladores. ¿La CTLA4 le falta o se expresa la CTLA4? ¿Se expresa? Porque mira, esta es la CD28, B7, hasta la concentración, pero Se expresa. el T regulador, ¿no? También activa la CD28. O de manera directa puede inhibir la activación del linfocito T porque produce interleucina 10, interleucina 4, adenosina y varias otras. Alguien tenía que explicar sobre linfocitos T reguladores, ¿no? Sí, alguien tenía que hablar sobre la función de linfocitos T reguladores. ¿Quiénes eran? Víctor. Martínez. Martínez. Eran tres. No. Víctor. Está anotado por si acaso. Que hasta de todas maneras ya hemos avanzado. Estudiar linfocitos T Y la de lesión, que es la apoptosis, ¿no? Se reconoce un linfocito T autoreactivo y se activa la apoptosis celular. Entonces, ¿cuántos mecanismos de inhibición o desregulación o de tolerancia periférica de los linfocitos T conocen? ¿Son tres? ¿Cuáles son? La apoptosis, anergia, activación de linfocitos T reguladores. Son tres. Aquí tienen algún otro ejemplo más. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién me está pasando? Esa es la respuesta normal. Aquí, Que hay una respuesta con mucha afinidad y que por eso se da la apoptosis. con mucha afinidad. ¿Y ahí qué receptores ves ahí en la superficie? ¿Qué más hay? HA, HLA, todo eso, ¿no? Ligando de fácil, ¿cierto? Fácil, entonces se activa la apoptosis. Aquí, ¿quién quiere eso? Anergia clonal, ¿ahí qué le falta? No. La molécula B7 le falta, entonces es anergia. ¿Y aquí? Yeah, you're right. ¿Por qué no se activa un linfocito T?
En este caso, Porque no hay hay una contacto, barrera. no hay sinapsis. Barrera ahí. ¿Por qué no hay sinapsis? Porque hay una barrera anatomofuncional. Barrera. Hay muchos antígenos propios que no logran ser reconocidos por el linfocito T, ni los reconocen tampoco como propios, porque hay una barrera de por medio. Pero ¿qué pasa si esta barrera se rompe por alguna razón? Los reconocen como extraños, ¿no? Igual se activan mecanismos de autoinmunidad. No sé si me pueden ayudar. ¿Qué? Están varias funciones de los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores también pueden producir, bueno, se activan, ¿no? Por los factores de transcripción nuclear de FOXP3, hace que tengas receptores de superficie CD4, CD25. ¿Qué es lo importante de estos? La interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta, hace que se inhiba la activación del linfocito T autoreactivo y que active mecanismos de apoptosis celular. ¿Ya? La interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta, que va a expresar o va a sintetizar en gran cantidad los linfocitos T de tipo regulador. Pero ¿qué además hace la interleucina 10? También puede inhibir la producción de interleucina 12, ¿no? Por las células dendríticas y macrófagos activados. Inhibe la activación de moléculas coestimuladoras y la expresión de moléculas MHC tipo 2. Si les pregunto qué interleucina es capaz de inhibir la expresión de moléculas MHC o las moléculas coestimulantes de las células profesionales presentadoras de antígenos, ¿cuál tendrían que responder? La interleucina 10. Factor de crecimiento transformante beta inhibe la proliferación y funciones efectoras de linfocitos T y macrófagos, regula la diferenciación de subgrupos de linfocitos T. Entonces, si se produce en gran cantidad, puede ser que se inhiba la proliferación y la diferenciación. Los linfocitos T reguladores inhiben la capacidad de las células presentadoras de antígenos de estimular a los linfocitos T, ¿no? Y la CTLA4 que las expresan, ya habíamos visto en la gráfica, ¿no? Esto hace que también se pueda inhibir la activación. Entonces, acción de los linfocitos B. ¿Qué tipo de acciones pueden ver en estas imágenes? ¿Qué inhibe de las células presentadoras de antígenos? Las células T reguladoras pueden actuar en la presentación antigénica, inhibiendo la expresión del MHC, inhibiendo la expresión de las moléculas B7 para la activación del linfocito T. ¿Qué más? Inhibe la expansión, la proliferación de los linfocitos T. No, esto ya hemos... Como ustedes saben también, ¿no? Los linfocitos B necesitan completar la maduración de linfocitos pro-B a nivel de la médula ósea, pasan a linfocitos pre-B. Cuando pasan a los linfocitos pre-B, a esta fase de maduración, empiezan a expresar los receptores de superficie. ¿Cuáles son los receptores de superficie? Son los BCR, ¿no? O anticuerpos de tipo IgM. Los anticuerpos de tipo IgM empiezan a diferenciarse y la región que ustedes conocen como la región variable de los anticuerpos es la que va a ser capaz en algún momento de reconocer autoantígenos o no va a ser capaz, dependiendo del proceso de selección negativa. En el proceso de selección negativa igual se realiza la presentación antigénica a nivel de la médula ósea o muchos completan la maduración a nivel del vaso, ¿no? A nivel del vaso también se puede hacer la presentación antigénica. ¿Qué pasa si el autoantígeno es desconocido? Hay afinidad bastante importante al antígeno. Si es desconocido, el linfocito B va a ser destruido mediante la apoptosis. Si el reconocimiento es muy bajo de los autoantígenos,
se va a activar el mecanismo de la anergia, ya a nivel de los linfocitos B. Estamos hablando, por si acaso, acá de la tolerancia central. Y hay un mecanismo importante que se conoce como la edición del receptor. ¿Qué pasa con este mecanismo de edición del receptor? Los linfocitos B inmaduros que se encuentran en concentración alta en la médula ósea, ¿no? Y si el antígeno se muestra en forma multivalente, se entrecruzan muchos receptores para el antígeno de cada linfocito B, enviando señales intensas a las células. Las señales a nivel intracitoplasmático hacen que se activen las moléculas RAC1, moléculas RAC2, que inician nuevas ondas de recombinación de la región variable J. ¿Se acuerdan de estas regiones? A nivel de la región variable de las cadenas ligeras de los anticuerpos, estas regiones pueden ser recombinables, se pueden recombinar, ¿no? En el locus de la cadena ligera capa de la inmunoglobulina, expresando una nueva cadena ligera, es decir, que si el linfocito B a cargo de sus receptores B es capaz de reconocer un autoantígeno, se pueden mandar señales intracitoplasmáticas para que haya una recombinación de la región BJ, ¿no? De la cadena ligera, y esto hace que se vuelva a, es como que se vuelva a rediseñar la molécula BCR, y esta molécula ya no va a ser capaz de reconocer el autoantígeno, por tanto va a completar su maduración de manera normal, ¿ya? Entonces es un mecanismo muy importante en la eliminación de los linfocitos autoreactivos, pero nos ayuda a controlar, ¿no? A darles una oportunidad a los linfocitos B para que puedan cambiar su receptor y este no sea destruido. Otro mecanismo es la apoptosis celular o de lesión clonal y la anergia. Ya sabemos a qué se refiere la anergia. Si bien un linfocito B no es destruido, este linfocito B puede no ser activado. Si los linfocitos B en desarrollo reconocen antígenos propios débilmente, las células pierden su capacidad de respuesta funcional, a lo que se conoce como anergia, y salen de la médula ósea en un estado refractario. La anergia se debe a una reducción de la expresión del receptor para el antígeno, así como a un bloqueo de las señales productoras por el receptor para el antígeno. Entonces, o deja de expresarse el antígeno o se expresa en menor cantidad. Normalmente, como ustedes saben, cuando termina la maduración del linfocito B, tenemos dos tipos de anticuerpos en la superficie. ¿Cuáles son estos? IgM, que es el BCR, y IgD. Muy bien. Ahora, ¿cuáles creen que predominan? ¿El IgM o el IgD? Para los que han contestado, ¿cuál crees que predomina en la superficie? ¿El anticuerpo IgM o el anticuerpo IgD? ¿Cuál? ¿IgM? ¿Tú también? ¿IgM? Predomina el anticuerpo IgD. ¿A quién nos los dos? Pero mientras menos anticuerpos IgM se expresen, obviamente, ¿no? Va a ser más difícil que un linfocito B autoreactivo pueda activarse. Entonces, a nivel de la médula ósea, ¿cuántos mecanismos de tolerancia periférica existen? ¿Cuáles son? La anergia, la activación de reguladores. ¿Qué reguladores? Estamos hablando de linfocitos B. Sí, la la edición del receptor, ¿no? La edición del receptor. ¿Ya? Entonces, apoptosis, edición del receptor y la anergia. ¿Ya? Entonces, esos son los tres mecanismos. Ok, vamos a ver directamente aquí los linfocitos B a nivel periférico. ¿Cuáles son los mecanismos? Igual a nivel periférico está la anergia. Los antígenos propios no se desencadenan o no desencadenan respuestas inmunitarias innatas.
Los linfocitos B no se encontrarán con citoquinas ni otras señales que inducen durante las respuestas, es decir, que no van a lograr activar. Las señales de los linfocitos T cooperadores pueden fallar si los linfocitos T se han eliminado, no son anérgicos, y si los antígenos propios son antígenos no proteicos. Si ustedes recuerdan, para que los linfocitos B puedan activarse hay dos mecanismos, ¿no? Uno es con la ayuda de linfocitos T y el otro es sin la ayuda de los linfocitos T, de manera independiente. Si lo hacen de manera independiente y hay pocos receptores BCR, entonces no se van a activar, no van a ser linfocitos B de tipo anérgicos. Pero si lo hacen con la ayuda de linfocitos T, de la misma manera, ¿no? Los linfocitos T pueden ayudar a que se activen, pero si es que estos linfocitos T cooperadores se expresan en menor cantidad, no los van a ayudar a que se activen, por tanto, igual van a quedar sin activación, ¿no? Pero hay varias formas para que estos también se inhiba la activación. Hay moléculas, como las moléculas AIRE que habíamos visto, ¿no? Para la activación de los linfocitos T o evitar linfocitos T autoreactivos. Para los linfocitos B, hay moléculas específicas que les ayudan a completar la maduración y el crecimiento. A estas se las conoce como las moléculas PAFs. ¿Ya? Estas moléculas no son nada más que factores activadores de células B. Cuando estas moléculas no se expresan en cantidad suficiente, no se van a activar los linfocitos B a nivel periférico con la presentación antigénica. ¿Ya? Y estos pueden expresarse en gran cantidad a nivel de los nichos de linfocitos B, si ustedes recuerdan, ¿no? A nivel de los ganglios linfáticos, a nivel del vaso, tenemos nichos de linfocitos B, entonces si no se expresan en gran cantidad, pues no van a completar la activación. Los linfocitos B, por lo general, pueden tener una vida media acortada si es que no se expresan de manera adecuada sus receptores, y esto hace que sean fácilmente eliminados. ¿Qué moléculas podrían inhibir a un linfocito B? Bueno, esto es lo de la eliminación por mecanismos de apoptosis, mediante la vía extrínseca, que es prácticamente similar a lo de los linfocitos T. Cuando hablábamos de la activación de linfocitos B, habíamos hablado de moléculas inhibidoras, no, o reguladoras. Cuando ya no es necesaria la activación, se activan. En este caso, estas nos ayudan a evitar la activación de linfocitos B autoreactivos. ¿Cuáles son estas moléculas? Las moléculas CD22 y las moléculas CD72. Está pintado con amarillo para que no se olviden. Esos son receptores inhibidores de la activación de linfocitos B. Y ahí este es un resumen de la tolerancia periférica. También mediante la apoptosis, mediante la anergia y la regulación inhibitoria, ¿no? Cuando no se expresan de manera adecuada los receptores o las moléculas inhibidoras, ¿no? Se activan la CD22, la CD72. Y bueno, esto ya no les voy a preguntar esto. Sáquenle poquito a este cuadrito. Esto está fácil de llenar, de hacer. ¿Lo podemos dejar para que lo hagan de manera individual en su casa? Ya. Les explico, individual. Tolerancia es bastante fácil de llenar. Tolerancia central, tolerancia periférica. Descripción, ahí dice lugar y tipo y mecanismos. Entonces, ¿qué es la tolerancia central? Describe. ¿Qué es la tolerancia periférica? Describe. Lugar y tipo de linfocito. Acá, tolerancia central, pueden poner ahí, por ejemplo, ¿no? El linfocito T. ¿Dónde se lleva a cabo la tolerancia central de un linfocito T? ¿Dónde? En el timo, ¿no? Entonces, tienen que colocar timo, linfocito T y mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos de tolerancia central del linfocito T? Y le hacen una breve descripción, ¿no? Le ponen ahí apoptosis, le ponen, no sé, linfocitos T reguladores y al lado, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Solo eso tienen que hacer, pero de las dos células, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B, a nivel central y a nivel periférico. Eso para que no se les olvide los mecanismos de
tolerancia, ya de ambas células a nivel central y a nivel periférico. Alguna de estas preguntas puede entrar como pregunta de examen. Ya está. ¿Qué factores pueden reducir la tolerancia? ¿Cómo explica la falta de respuesta inmune a ciertos autoantígenos que se producen tras el nacimiento? ¿Cómo explicas la tolerancia a un antígeno extraño? ¿Qué consecuencias tiene la pérdida de tolerancia a autoantígenos? ¿Cuál sería la respuesta a la última pregunta? La genética, el medio ambiente y la regulación inmune. Ya que, ¿cómo los relacionas? Porque al medio aquí dice enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes pueden estar relacionadas a qué condiciones, o a qué factores. Medio ambiente, genéticas y la regulación inmune. Ya, el sistema inmunitario, la falta de regulación del sistema inmunitario puede generar enfermedades autoinmunes. La falta de tolerancia central periférica genera enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero además de eso, condiciones genéticas son importantes y el medio ambiente también, porque los factores externos pueden ser un detonante de que se desarrollen las enfermedades autoinmunes. Entonces, el sistema inmunitario ya sabemos las funciones, ¿no? Defensa y tolerancia, respetar lo propio y atacar lo extraño. ¿Qué significa inmunovigilancia? La protección contra los agentes externos del daño y enfermedad, sean orgánicos o inorgánicos, ayuda a mantener el equilibrio del medio interno. Protección contra agentes propios, cuando estos son alterados por el envejecimiento, transformados por procesos neoplásicos, también, ¿no? Cumple con funciones de defensa. Esto implica la existencia de un complejo mecanismo de presentación y reconocimiento antigénico y un riguroso sistema de control y regulación que permita discriminar y aceptar lo propio y sano y al mismo tiempo reconocer y atacar lo extraño, condición que se conoce como la tolerancia inmunitaria. ¿Qué pasa cuando este mecanismo se rompe? Los mecanismos de daño inmunológico, si hay alguna alteración en el mecanismo de control, ya sea de la tolerancia inmunitaria, de la regulación de la respuesta inmunitaria en general, da lugar a respuestas de hipersensibilidad. ¿Cuántos tipos de hipersensibilidad conocen? 4. La de tipo 1 está relacionada a las alergias, ya habíamos visto. El resto, las de tipo 2, 3 y 4, relacionadas a enfermedades autoinmunes, entonces tienen que repasar la hipersensibilidad de tipo 2, 3 y 4, ¿ya? Porque esas generan enfermedades autoinmunes. Este tipo de hipersensibilidad de tipo 2, 3 y 4 puede hacer que se genere un daño. Daños en órganos específicos o daños sistémicos. Por ejemplo, ahí ustedes tienen, ¿no? A nivel del cerebro, la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune de origen específico. Sistémico, lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide. ¿Ya? Entonces, puede dar lugar a estas enfermedades de tipo autoinmune. Trastorno de la defensa del organismo, por el cual se producen autoanticuerpos contra ciertos componentes o productos de sus propios tejidos, no reconociéndolos y detectándolos como si fueran extraños y atacándolos como tales, es la autoinmunidad, ¿no? ¿Por qué se producen las enfermedades autoinmunes? Se produce cuando hay cambios en los autoantígenos, aparición de antígenos extraños cuya semejanza puede desencadenar reacciones contra estos. Aquí nos referimos al mimetismo molecular, aquí a la formación de neoantígenos, nuevos antígenos, y aparición de células que no pueden contactar con los linfocitos, por lo que previamente no han sido reconocidos como propios. Entonces, la respuesta inmune de tipo celular y humoral contra antígenos propios se conoce como autoinmunidad. ¿Qué les llama la atención ahí? La autoinmunidad se lleva a cabo cuando la inmunidad innata no funciona bien, o cuando la inmunidad adaptativa no funciona bien. La adaptativa, ¿no? Que es de tipo celular y o humoral contra antígenos propios. Ya no nos vamos a centrar únicamente en los anticuerpos. Es inmunidad de tipo celular y humoral. Y está mediada, ya habíamos dicho, ¿no? Por la
genético, ¿no? Pueden ser factores importantes, así como los factores ambientales que puedan predisponer o ser condicionantes de que se activen enfermedades autoinmunes. Si los linfocitos B ahí pueden reconocer o pueden producir autoanticuerpos, esos van a atacar lo propio, ¿no? O los linfocitos T reguladores, sabíamos que eran muy importantes en la tolerancia inmunitaria, pero ¿qué pasa si es que estos no se producen de manera adecuada? No van a controlar a nivel central, la tolerancia central, ni a nivel periférico también, ¿no? Entonces pueden ayudar a desencadenar enfermedades autoinmunes. Las enfermedades pueden afectar hasta el 5% de los seres humanos, 90 de cada 100.000 habitantes la incidencia anual, ¿no? 3.225 de cada 100.000 habitantes la prevalencia. Por tanto, sí, hay un gran impacto a nivel de la sociedad, ¿no? Estos factores ya les había dicho. No hay un factor etiológico como tal que podamos decir, estos son los que producen enfermedades autoinmunes, sino diversos factores o condicionantes, ¿no? Como los factores genéticos, la regulación del sistema inmunitario y el medio ambiente. Factores genéticos, estos son ejemplos. Pueden haber factores poligenéticos, es decir, obedecer a varios factores genéticos, ¿no? Varios genes contribuyen al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Gemelos idénticos del 20 al 60%. Predisposición familiar. Familiares de primer y segundo grado de una persona con afección autoinmune tienen un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes y no necesariamente la misma, ¿no? Si una madre tiene artritis reumatoide, el hijo podría tener también alguna enfermedad autoinmune, no necesariamente la misma, ¿no? Puede tener alguna otra, no sé, diabetes de tipo 1, lupus eritematoso, ¿no? O cualquier otra enfermedad autoinmune. Los genes, dentro de los genes, los que los han involucrado mucho en la formación o en la generación de enfermedades autoinmunes son los HLA, ¿no? Los HLA, que como ustedes ya saben, ¿no? Se localizan los genes de la soporte en cromosoma 6. Aquí hay algunos, ¿no? que están más relacionados. Los HLA de QB1, HLA de R1, estamos hablando acá de los HLA de tipo 2, ¿no? Otros genes responsables de determinadas enfermedades, ¿no? Como el gen PRS1 de la psoriasis, los NOD de tipo 2, que ya los habíamos visto, ¿no? En receptores y reconocimiento de patrones, que pueden generar procesos inflamatorios crónicos a nivel intestinal, conocida como la enfermedad de Crohn. Mutaciones de los genes, el gen aire ya lo conocen, ¿no? Si hay mutaciones, disminuye la tolerancia inmunitaria, y el factor FOXP3, ¿a qué su población linfocitaria ayuda a que se desarrolle y se diferencie? Muy bien, linfocitos se desarrollan. Muchos factores genéticos pueden ser compartidos. Se sospecha que varias enfermedades autoinmunes pueden tener una causa común, lo que se conoce como tautología. Cuando 3 o más enfermedades autoinmunes coexisten, se habla del síndrome autoinmune múltiple. Hay pacientes que vienen con enfermedades autoinmunes, ¿no? Si viene un paciente a consultar por artritis, hay que buscar otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Puede ser que sí solamente tenga esa, pero ¿qué tal si además de la artritis tiene vitiligo o tiene alguna otra enfermedad autoinmune? Siempre hay que ver que no tenga algunas otras más, ¿no? Si hay varios individuos de una misma familia con la misma enfermedad autoinmune, se llama la autoinmunidad de tipo familiar. La epigenética, el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de genes y que no corresponden a cambios en la secuencia del ADN. Ancestría, ascendencia genética y además geográfica. La edad es importante, ¿no? Porque de acuerdo a esto podemos ver también la actividad de los linfocitos T reguladores, ¿no? Y no olviden, ¿no? Todo esto, lo de la inmunosenescencia, que obviamente va a hacer que todas las células de respuesta inmunitaria vayan a ir disminuyendo considerablemente. Factores ambientales, pueden haber muchos condicionantes. Cualquier agente físico-químico, las mismas infecciones, estar en contacto con algunos agentes patógenos, el estilo de vida, factores sociales, psicológicos, ¿no? Pueden estar relacionados al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Esto lo del mimetismo molecular ya habíamos visto, ¿no? Si algún gen
que es extraño, es parecido a alguno que tenemos en el organismo, pues puede activar enfermedades de tipo autoinmune. Este es un ejemplo, ¿no? Dice, la enfermedad reumática acontece tras la infección por un estreptococo beta hemolítico grupo A, en donde el antígeno M y el antígeno carbohidrato del grupo A presentan mimetismo molecular con la miosina presente en el tejido cardíaco, así como también con otros autoantígenos del tejido sinovial, piel, sistema nervioso central, originando las manifestaciones clínicas clásicas de la enfermedad reumática, lo cual explica además la detección de autoanticuerpos contra estos antígenos en el suelo de los pacientes afectados. ¿A qué enfermedad se está refiriendo acá? Se afecta la miosina, ¿no? A nivel de tejido cardíaco. Se afecta a las articulaciones del tejido sinovial, la piel reumática, ¿no? La piel las infecciones también, ¿no? Por mimetismo molecular. Factores inmunológicos, estos ya los hemos visto, ¿no? La alteración de la tolerancia inmunitaria mediada por linfocitos T y B, alteración de células presentadoras de antígenos, ¿no? Como las células dendríticas, alteración de la producción de citoquinas, ¿no? Que pueden hacer que inhiban o activan células. La carencia genética de factores del complemento, como el C1Q, C4, C2. ¿Qué hacían los primeros factores del sistema del complemento? ¿O qué hacen? Los factores del sistema del complemento también ayudan a eliminar los complejos inmunes solubles. Cuando hay moléculas sueltas de algún agente patógeno y los anticuerpos se unen a estos, forman complejos inmunes solubles. Estos complejos inmunes, cuando están circulando usualmente, ¿no? por la sangre, pueden precipitar a nivel del endotelio vascular o pueden llegar al riñón y precipitan también ahí y causan una respuesta inflamatoria que va a dañar al endotelio vascular, ¿no? Produciendo un tipo de enfermedad autoinmune mediada por complejos inmunes, como las vasculitis, por ejemplo. ¿Qué hace el sistema del complemento? Se pega a esos complejos inmunes solubles y los destruye, y de esta manera evita enfermedades autoinmunes. Pero ¿qué pasa cuando hay déficit de los primeros factores del sistema del complemento? Son factores que predisponen a que se generen estas enfermedades autoinmunes. Ya no se olviden de esta clasificación. Estamos hablando aquí de la hipersensibilidad, ¿no? De tipo 1, 2, 3 y 4. Mediada por anticuerpos es la reacción de hipersensibilidad de tipo 2. ¿No? Anticuerpos contra autoantígenos de la superficie celular o de la matriz extracelular, ¿no? Puede atacar los tejidos. Mediadas por inmunocomplejos, reacciones de tipo 3, y mediada por células T, reacciones de tipo 4. Esta es la inmunidad de tipo retardada, ¿no? Celular retardada. Las de tipo 2, mediadas por autoanticuerpos. Aquí hay una directa participación de anticuerpos en el daño celular, porque se pegan estos autoanticuerpos al antígeno, al autoantígeno, y lo van a destruir. ¿Cómo lo destruyen? Pueden marcarlos, ¿no? Para que nuestros fagocitos se encarguen de destruir a nuestras células. Anticuerpos están dirigidos contra antígenos usualmente de superficie de nuestras células. Intervienen anticuerpos IgG e IgM que se unen a las células lentifican el complemento. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener anticuerpos IgG e IgM contra nuestros propios antígenos. ¿Y qué hacen los anticuerpos IgG e IgM? Activan la vía clásica del sistema del complemento, ¿no? Eso también amplifica la respuesta destructiva en esta hipersensibilidad de tipo 2. Todo esto les voy a preguntar por si acaso. Ya y en los gráficos que vean y cuáles son los mecanismos de cada tipo de autoinmunidad va a entrar a acción. Hay 4 mecanismos de acción de la hipersensibilidad de tipo 2, ¿no? La mediada por autoanticuerpos. ¿Qué anticuerpos habíamos dicho que participan? IgG, IgM. Ok, entonces,
Un primer mecanismo dentro de la mediada por autoanticuerpos está la opsonización y fagocitosis, dependientes del complemento o del receptor FC, lisis o fagocitosis de células blanco. ¿Qué significa? ¿Quién se anima a explicar qué es lo que está pasando aquí? Ahí dice opsonización y fagocitosis. ¿Cuál es la célula blanco ahí? Esta es una célula propia del organismo. Está expresando antígenos de superficie. Lamentablemente estos son antígenos que van a reconocer los autoanticuerpos, ¿no? Los anticuerpos contra nuestros propios antígenos. Entonces, en este caso, ¿qué está haciendo ahí el anticuerpo? Aquí este anticuerpo, ¿qué hace? El anticuerpo, que puede ser IgG, puede unirse al receptor del anticuerpo que tienen los fagocitos. Ustedes recuerdan, ¿no? Tiene receptores para la fracción constante de los anticuerpos. Entonces, un anticuerpo que ya se ha activado, ya sabe reconocer antígenos, puede por su cuenta pegarse a la superficie de esta célula blanco y hacer que un fagocito lo reconozca y lo destruya de manera directa. Pero, mediante el mecanismo de opsonización, ¿qué significa? Que el anticuerpo se une al receptor del fagocito para facilitar el reconocimiento de esta célula, sea más sencillo reconocer y destruir. Pero, ¿qué están viendo acá? Esta otra es el factor C3 beta, es una opsonina también. ¿Cómo se ha activado la opsonina? Los anticuerpos se unen al antígeno y activan el factor C1Q del sistema de complemento, ¿no? Y este va a liberar el factor C3b, el factor C3b se pega a la superficie del fagocito, reconociendo el antígeno y esto mejora la fagocitosis. Por eso se dice acá opsonización mediada por el anticuerpo y el factor C3b, ¿no? Y fagocitosis dependientes del complemento y el receptor FC de la célula fagocítica. Ya, entonces, este es un mecanismo. Ejemplos: reacciones transfusionales, pueden ocurrir de esta manera, la anemia hemolítica de tipo autoinmune, o la eritroblastosis fetal, o la enfermedad de Gut básica. ¿Ya? Entonces, ese es un mecanismo. Ese es el otro mecanismo que ustedes ya lo conocen. Se conoce como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Qué significa? ¿No? La unión con un receptor FC de células no sensibilizadas como monocitos, neutrófilos o sinófilos, células NK involucra, generalmente aquí participan anticuerpos de tipo IgG. Aquí, ¿cuál es la célula blanca? Esa es la célula blanca, ¿no? Está ahí con sus antígenos de superficie. Pero ¿qué pasa si se forman anticuerpos IgG contra los antígenos de superficie de esa célula blanca? Se van a pegar en la superficie. Pero otras células que usualmente no son fagocíticas pueden tener receptores para ese anticuerpo. Al reconocer esos receptores, como las células NK, ¿qué es lo que van a hacer con la célula blanca? Las van a destruir, las van a eliminar mediante todas las vías o formas de eliminación de las NK que ustedes ya conocen. ¿Ya? Eso se conoce como mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Acá, ¿qué es lo que están viendo? Ahí dice el mecanismo de inflamación mediada por el complemento o el receptor FC de antígenos de las membranas basales, lesión por inflamación. Ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? Acá, esta es una célula, puede ser un polimorfo nuclear, un neutrófilo, ¿no? Tiene receptores para los autoanticuerpos. Si los receptores se unen a los autoanticuerpos, ¿no? Estos van a reconocer los receptores de la célula blanco y van a activar citoquinas proinflamatorias o van a activar al mismo neutrófilo para que cumpla la función específica. Los anticuerpos pueden activar la vía clásica del sistema de complemento y hacer que se generen el complejo de ataque de membrana, ¿no? Y con eso proxilisis celular. Pero además la producción de el anticuerpo, ¿qué hace el factor C3A, C4, C5A?
son moléculas quimiotrayentes, van a llamar a más neutrófilos para que activen una respuesta inflamatoria, los neutrófilos liberan citoquinas inflamatorias, actúan mediante la fagocitosis de granulación externa y la netosis, produciendo una respuesta inflamatoria bastante importante, y eso va a producir un daño tisular. Y esta es la última, que es la disfunción celular mediada por anticuerpos y anticuerpos antirreceptor. ¿Qué significa disfunción celular? Alteración en la función celular, ¿no? Alteración en la función celular. Van a revisar qué pasa con la enfermedad de Graves y la miastenia gravis para el día de mañana. Ya nos quedamos aquí entonces y continuamos mañana.